En el estudio tenemos al profesor de la Universidad Católica Andrés Bello Gabriel Reyes, especialista en opinión pública. Precisamente con él vamos a abordar este y otros temas que tienen que ver con el acontecer en nuestro país en las últimas 48 horas, en virtud de la manera en cómo el presidente de la República articula su discurso y articula acciones desde los poderes del Estado para avanzar en lo que él llama la solidificación de las bases del socialismo del siglo XXI. Profesor, agradecida porque nos haya acompañado. En primer término, quisiéramos conocer cuál es la evaluación que hace usted desde el punto de vista del impacto de la opinión pública de una acción que a todas luces no tiene en este momento una comprensión total, porque ninguno de los venezolanos sabemos a qué obedece esta acción de expropiación de 47 fincas en la región sur del lago Maracay. Aymara, la democracia venezolana atraviesa asiagos momentos. Realmente la reducción, la minimización del espacio a través del cual se construye una agenda de abajo hacia arriba, una agenda pública que permee y alcance a una agenda política, ha sido distorsionada. Aparentemente, bajo el pretexto o con el pretexto de rescatar, entre comillas, unas amplias extensiones de tierra, tratamos de alguna forma de captar la atención de todo el país alrededor de lo que significa para Venezuela la actividad agrícola y pecuaria en el sur del lago de Maracay. Más allá de eso, no existe una información precisa, ni siquiera emitida por el portafolio de canales y emisoras oficiales, sobre la realidad que motiva, más allá de la coyuntura de un discurso donde el presidente de la República ordena la expropiación de 47 fundos, donde ya no son 47, parece que son 31, porque 16 parece que sí tienen dueño, entonces nos vamos a asociar. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Realmente esto beneficia al venezolano? ¿Realmente si estas propiedades se encuentran en total producción, no es una merma en la ya mermada producción agrícola y pecuaria del país lo que representa un cambio de dueño bajo estas características? ¿Realmente esas tierras constituyen un elemento de soberanía alimentaria como para que el pueblo venezolano en este momento se encuentre en ascuas, tratando remotamente y sin mayor información de solidarizarse con un pueblo que está dentro de esas propiedades tratando de defender lo que es suyo? Son las preguntas que de alguna forma nos colocan en la frontera de lo que una democracia no debe permitir. No debe permitir la desinformación absoluta desde el comienzo hasta hoy, pero tampoco debe permitir que los actores de un proceso no establezcan bajo el precepto constitucional del derecho a la defensa y la presunción de inocencia un diálogo con el gobierno. Han sido tachados abiertamente como apátridas, realistas, y se ha replanteado una diatriba independencista de que somos los patriotas contra los realistas. Este es el discurso que yo creo que debemos analizar. Y en función de ese análisis, ¿qué alcance puede tener un discurso como el que observamos en diversos funcionarios del gobierno? Y un discurso no solamente de palabras, sino de acciones y de imagen, cuando vemos a un ministro de tierras como Juan Loyo, asusando a los efectivos militares, a los milicianos, a actuar en este proceso de intervención de tierra, captado en la imagen del Canal 8, pistola en cincho. Como dicen los teóricos de la opinión pública, el producto de las percepciones colectivas sobre la intervención del ciudadano ministro es algo que en cualquier país democrático sería difícil de encontrar. Un ciudadano, como tú dices, pistola en cinto, una franela ajustada, unas muñequeras, trata con un discurso alegórico hacia un componente de la Fuerza Armada, rescatar la intención de una orden que ha sido asumida como prioritaria para la instauración del socialismo en Venezuela. Ese funcionario no solamente es un ministro que acata órdenes del presidente de la República, es un funcionario público. Y cuando me refiero a público, me refiero a todo el universo de la población. El presidente de la República debe estar consciente que él no es presidente
de algo menos de la mitad de los venezolanos que según los estudios son quienes lo apoyan. El presidente de la República es el presidente de todos los venezolanos. Y aquí es donde tenemos que empezar a diferenciar lo estructural de lo coyuntural. La pobreza en Venezuela es un problema estructural. Es un problema que en 12 años de gobierno no ha mainado. Lo coyuntural de las lluvias, y aquí empezamos a hacer el diferenciamiento, no amerita un proyecto de ley habilitante aprobado que habilita de poderes especiales al presidente de la República, pero inhabilita a la población que en el 2007 rechazó contundentemente mediante la herramienta democrática del voto los cambios que el presidente aspiraba en ese entonces someter al escrutinio público y que hoy día son sometidos mediante un fast track de la Asamblea Nacional y de una ley de poderes habilitantes. Y también inhabilita el ejercicio del voto de los venezolanos que acudieron a las urnas para elegir a los nuevos diputados, porque estos diputados que juren Correcto. el próximo 5 de enero no van a tener ningún tipo de actividad parlamentaria en año y medio, porque esta asamblea que finaliza gestión le ha otorgado a el Poder Ejecutivo poderes para hacer el trabajo que le toca hacer al Poder Legislativo. Teóricos como Jorge Lanzaro se refieren a esto como una democracia delegativa, en la cual los poderes públicos delegan sus funciones naturales en uno de ellos, en este caso en el Ejecutivo. Ya Guillermo O'Donnell se refiere a lo que es el hiperpresidencialismo, y realmente lo que estamos viviendo en este momento es un presidente investido de poderes omnímodos que de alguna forma trata de resolver problemas que no obedecen a una coyuntura, que son estructurales, pero que son vendidos a la población en su globalidad con una suerte. Lo que falta es un decreto de españoles y canarios, un decreto de guerra a muerte, porque prácticamente el discurso de anoche del presidente de la República o de ayer se refiere a la polarización de una sociedad que no está dividida como él se refiere. Esa polarización a la que él hace referencia no existe. Todos los estudios de opinión reconocen que la población electoral en Venezuela tiene una distribución normal, con una campana de Gauss donde las alas del sombrero son los extremos, los polos, ese chavismo y ese antichavismo extremo. El resto está en una campana dentro de los mal llamados niní, que son no alineados y que son más hoy que la suma de los dos extremos. Si eso no existe, pues observamos que los estudios de opinión favorecen al presidente. ¿Cómo entender entonces que palabras como las que se articulan en su discurso, palabras como las que están en el artículo de opinión, las líneas del presidente publicado este domingo, en el cual él dice que con esta ley habilitante finalmente podrá actuar para acabar con el capitalismo, que ha sido la base de su discurso en estos 12 años de gobierno? ¿Cómo comprender entonces que un discurso como este pueda calar en un sector de la población que todavía muestra su preferencia hacia el presidente de la República y hacia su gestión en esos sondeos de opinión? Fíjate, Aymara, los estudios de opinión más recientes, me refiero concretamente a Keller y a IBAT, asoman un apoyo muy mermado al presidente de la República y hablan de un 35 y un 24% respectivamente. Pero hay otros que no, hay otros que le dan más del 42%. Hay otros que no. Voy en este momento a tratar de analizar la cifra de los que dan esa merma. Realmente, dentro del imaginario colectivo, la democracia es un valor que está a flor de piel. Pero la democracia con los ingredientes que trae, entre otros, la paz social. Si bien es cierto que durante los últimos años muchos electores prefirieron apoyar de una manera pasiva al presidente de la República porque eso era sinónimo de mantener una paz social, una paz que fue distorsionada con los hechos del 2002, una paz distorsionada con el 2003. Pareciera que hoy en el 2010 esos elementos de paz ansiadas son cambiados por la pérdida de las condiciones mínimas alcanzadas con esfuerzo por los venezolanos. La puesta en duda de lo que es el elemento de la propiedad privada es un factor importantísimo que en los sondeos de opinión pública sale como una de las áreas más preocupantes. Si apartamos los problemas que vivimos, que son muchos, y que por cierto tratan de ser tapados con esta agenda de inseguridad, de falta de asistencia social y médica, de inflación, de escasez, el tema que más preocupa a los venezolanos es la propiedad privada como ese constructo que de alguna manera sostiene la automotivación y la preocupación de los venezolanos por ser dueños de lo que tienen y por superarse en la vida. Esta aspiración se ve truncada, se ve amenazada
cuando la ofensiva oficialista lo que trata es de destruir el capitalismo como las formas privadas de la propiedad. Destruirlo para construir ¿qué? Esa respuesta nos las dará el retorno de esta pausa. Conversamos hoy con el profesor Gabriel Reyes, especialista de opinión pública.